a comenzar rapidito nomás porque es una jornada larga hoy. Aparte, tenemos que terminar en hora porque hay una final hoy. No sé quién juega, pero escuché que había una final. Así que vamos a cumplir con los horarios entonces. Bueno, recordamos solamente que en la escuela dominical estamos viendo cómo la iglesia se comparaba con un cuerpo. Esto era algo que surge desde el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada creyente forma parte de ese cuerpo. También en Romanos 12 y Efesios 4 se vuelve a aparecer esa misma imagen. Y lo que estamos aprendiendo estas últimas semanas es sobre los músculos del cuerpo. Un cuerpo que puede tener huesos fuertes, habíamos visto, puede tener órganos sanos, pero si los músculos dejan de funcionar, ese cuerpo no puede moverse. Y no quiere decir que deje de existir, pero deja de avanzar, porque la iglesia puede seguir congregándose todos los domingos, puede abrir las puertas, puede cantar los himnos, puede tener sus reuniones, pero dejar de avanzar espiritualmente, eso es algo que puede pasar, y por eso el tema de los músculos que producen movimiento. Hoy vamos a ver 3 músculos: la adoración, oración y el discipulado. Adoración, oración y discipulado. ¿Y por qué justamente estos 3? ¿Por qué en ese orden, incluso la adoración, la oración y el discipulado? ¿Por qué no vemos primero evangelización o el servicio o la comunión? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar ahora en el Nuevo Testamento, pero primero vamos a tener un momentito de oración. Amado y santo Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos un privilegio hoy que es reunirnos para adorarte, para exaltar el nombre de tu Hijo, Señor, quien ha dado su vida por nosotros, para salvarnos, para evitarnos tener que morir en una cruz, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento para todo lo que hagamos hoy, que podamos ser una iglesia fiel que busca tu voluntad, Señor, en todo momento. Para eso necesitamos conocer más de tu palabra también. Así que te pedimos que tú estés guiando todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Adoración, oración y discipulado no son simples actividades dentro de la iglesia, tienen que ver con áreas esenciales en la vida de la iglesia. La adoración lo que hace es mirar hacia arriba, ¿no? Dirige nuestro corazón hacia Dios. La oración mantiene nuestra dependencia de Dios y el discipulado nos impulsa hacia adelante, nos lleva a obedecer la misión que Dios nos dio. Todo comienza con Dios, todo depende de Dios y todo termina viviendo para Dios. Eso hace que estos 3 músculos trabajen juntos y no son departamentos de la iglesia, son funciones vitales en la iglesia. Y comencemos con una pregunta. Dice, si mañana desaparecieran estas 3 cosas de la iglesia, si mañana desaparecieran estas 3 cosas de la iglesia, ¿seguiríamos siendo la misma iglesia? Imaginen una iglesia donde nadie adora, donde nadie ora y donde nadie forma discípulos. Todavía puede haber reuniones, ¿sí? Puede abrir las puertas la iglesia, puede tener un edificio, pero perdió algo esencial, porque la iglesia no está llamada solamente a reunirse, sino que está llamada a vivir para la gloria de Dios. Muchas veces pensamos en la salud de la iglesia, en la cantidad de gente que viene, ¿no? Podemos pensar, bueno, ¿cuántas personas vinieron? ¿Cuántas personas, cuántos ministerios hay en la iglesia? ¿Cómo estuvo la música? ¿Cómo estuvo la predicación? Pero si vemos el libro de los Hechos, descubrimos que Dios mira otras cosas. Dios mira si el pueblo depende de Él. Dios mira si el pueblo persevera en oración. Dios mira si el pueblo vive para su gloria. Mira si el pueblo está formando nuevos discípulos. Podemos decirlo de esta manera. Muchas veces nosotros tendemos a medir la salud de una iglesia de una manera distinta a cómo está presente en el Nuevo Testamento. Y lo que pretendo que nos preguntemos hoy es cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque antes de hablar de la iglesia como un cuerpo, tenemos que recordar que el cuerpo está formado por personas. Y eso tiene que ver con que los músculos no empiezan funcionando como una congregación, empiezan funcionando en cada uno de nosotros. Porque yo no puedo contribuir a la adoración si yo no adoro. No puedo contribuir a la oración de la iglesia si yo no oro.
Y no puedo contribuir a que sea una iglesia que hace discípulos si nunca estoy ayudando a crecer a nadie. Mientras estudiamos estos 3 músculos, entonces, no pensemos en la iglesia como si fuera una institución, sino que pensemos en nosotros mismos. Y 3 preguntas que nos podemos hacer durante la clase. ¿Estoy adorando al Señor como Él merece? ¿Estoy dependiendo verdaderamente de Él en oración? ¿Estoy ayudando a otros a crecer en Cristo? Porque la verdad es que fortalece estos músculos en su propia vida, la iglesia se va a ver fortalecida también. Y con esta idea en mente llegamos al primer músculo, tal vez el más importante de todos, porque lo que hace es poner a Dios en el centro, y es la oración. La pregunta que debemos hacernos acá es, ¿para quién vive la iglesia? Y la respuesta es clara, la iglesia existe para la gloria de Dios. Existe para la gloria de Dios. Y podemos ir a 1 Corintios 10, 31. Vamos a ver cómo Pablo lo expresa de una manera bien sencilla. 1 Corintios 10, 31. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Noten que Pablo no habla de actividades religiosas, está hablando de comer y beber, las cosas más comunes para la vida, ¿no? Comer y beber son acciones más comunes. Y dice incluso que esto puede hacerse o debe hacerse para la gloria de Dios. Eso nos muestra entonces que la adoración no se limita solamente a la reunión de los domingos, es mucho más amplia que eso. ¿Qué entendemos entonces por adoración? Y me preguntas para ustedes, cuando escuchan la palabra adoración, ¿qué viene a su mente? Pueden ser varias cosas, no tiene por qué ser una. ¿Santi? Bien. Muy bien. La música. Puede ser cantar, puede ser la música, y es lógico que pensemos así, porque muchas veces usamos la palabra adoración de esa manera, y incluso cuando empieza el culto solemos decir, ahora viene la adoración. Como si la adoración fuera solamente ese momento en el que cantamos y ahí se termina. Pero en el Nuevo Testamento vemos que la adoración comienza mucho antes de que salga una canción de nuestra boca y tiene que ver con el corazón. Lo podemos ver eso en Juan capítulo 4, si quieren ir buscándolo, Juan 4. Jesús está hablando con la mujer samaritana y llega un momento donde ella cambia de tema y empieza a discutir acerca de cuál es el lugar correcto para adorar. Entonces, los samaritanos decían hay que orar en este monte y los judíos decían hay que orar en Jerusalén. Y era un debate que llevaba siglos, pero Jesús no entra en esa discusión. Vamos a ver lo que él dice. En lugar de eso, en lugar de discutir dónde se debe adorar, Jesús habla de cómo debe ser el adorador. Lo vemos en Juan 4:23. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Es impactante ahí el final, ¿no? El Padre busca, dice. Hablamos del Creador del universo, que no necesita nada de nosotros. Y sin embargo Jesús dice que el Padre busca algo. ¿Y qué busca? Adoradores. Busca adoradores. Eso significa que antes de cualquier actividad que podemos hacer, Dios está interesado en nuestro corazón. ¿Cuántas veces termina el culto y decimos, bueno, ¿cómo estuvo la música? Pero quizá la pregunta que Dios haga es, ¿había verdaderos adoradores en ese culto? Porque podemos tener una música excelente ese día y sin embargo no haber adorado. ¿Y qué significa cuando dice ahí el pasaje en espíritu y en verdad? El contexto lo aclara, tiene una idea de que la adoración nace de un corazón transformado. La parte donde dice adorar en espíritu, significa que la adoración nace de un corazón transformado. No son rituales, no son costumbres, es una respuesta sincera de una persona que conoce a Dios. Y Jesús agrega algo más y dice, y en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la sinceridad sola no alcanza. Una persona puede ser muy sincera y estar sinceramente equivocada. Nuestra adoración debe estar guiada
por la verdad que Dios reveló en su palabra. O sea, no adoramos al Dios que imaginamos, adoramos al Dios que se reveló en la Biblia. Por eso una adoración sin verdad, sin la palabra de Dios donde lo conocemos, termina convirtiéndose en un sentimentalismo, y una adoración con mucha verdad, pero sin un corazón rendido a Dios, termina convirtiéndose en un formalismo frío. Y Jesús une las dos cosas, espíritu y verdad. También hay otro texto, Filipenses 3, versículo 3. Este es importante también. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo está enfrentando acá personas que confiaban en los méritos religiosos de ellos, en sus obras, en sus tradiciones, y Pablo le dice: no, el verdadero creyente no confía en sí mismo, sino que se gloría en Cristo, porque la adoración lo que hace es desplazarnos del centro de nosotros y poner a Dios. Mientras el centro de mi vida sea mi reputación, mi éxito, mis capacidades y mis logros, todavía no entendí lo que significa adorar. Adorar significa reconocer que toda la gloria le pertenece al Señor. Por eso la adoración nos produce humildad, porque cuanto más grande vemos que es Dios, más pequeños nos vemos a nosotros. Y eso nos llena de agradecimiento, gratitud, porque ese Dios tan grande decidió salvarnos por gracia. Y hago una pregunta que no hace falta responderla, ¿no? Pero cuando cantamos el domingo, ¿pensamos realmente en lo que estamos cantando? ¿Pensamos realmente en lo que estamos cantando? Porque tenemos un peligro de cantar de memoria. La melodía sigue y las palabras salen, porque ya conocemos la canción. Pero la mente puede estar pensando en cualquier otra cosa. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, creo que una buena práctica es hacer un esfuerzo consciente por detenernos en las palabras que estamos cantando y preguntarnos si es verdad lo que estamos cantando, preguntarnos si estamos creyendo lo que estamos cantando y si estamos viviendo lo que estamos cantando. Porque no acompañamos la música solamente cuando cantamos, sino que estamos diciendo verdades de Dios, y eso merece toda nuestra atención. ¿Cómo se ve la adoración en la vida diaria? En la vida eterna ya veremos. Pero en la vida diaria, Romanos 12 responde esa pregunta. Romanos 12:1. Pablo escribe: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahí Pablo comienza diciendo por tanto. Ya hemos visto muchas veces cuando dice esta frase, lo que está haciendo es conectar lo que va a decir a continuación con todo lo que dijo antes. ¿Y qué es lo que dijo antes? Bueno, durante 11 capítulos explicó el Evangelio. Habló de nuestro pecado, de la justificación por la fe, de la gracia, de la obra de Cristo, y recién después de explicar todo eso dice, por tanto, es decir, la adoración nace de la gracia. No adoramos para que Dios nos ame. Adoramos porque Dios ya nos amó en Cristo. Ningún creyente busca comprar el favor de Dios obedeciéndolo. Es una respuesta que sale en agradecimiento al favor que ya recibimos de Dios. Un sacrificio vivo, dice Pablo, y utiliza una imagen ahí que para los judíos es dura, porque habla de un sacrificio. Y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento tienen algo en común, la muerte. Pero Pablo dice que el sacrificio ahora vive. ¿Quién es ese sacrificio? Somos nosotros. No para morir por nuestros pecados, porque eso ya lo hizo Cristo una sola vez y para siempre, pero sí para vivir entregados de forma completa al Señor. Ese es el sacrificio vivo. Significa que el lunes por la mañana seguimos siendo un sacrificio vivo. En tu trabajo seguís siendo un sacrificio vivo. En tu casa, criando a tus hijos, seguís siendo un sacrificio vivo. Cuando nadie nos está mirando, seguimos siendo un sacrificio vivo.
porque la adoración no termina cuando termina el culto el domingo, sino nosotros dejaríamos de pertenecer a Cristo cuando termina el culto, y eso no pasa. Entonces, la adoración es todos los días de la semana. Nosotros solemos decir, hoy voy al culto, y está bien, todos entendemos a qué nos referimos con eso, vamos a la reunión, vamos a congregarnos, ¿no? Pero bíblicamente el culto no termina cuando termina la reunión. Es una reunión congregacional donde la iglesia se reúne para adorar juntos, pero cuando cada uno vuelve a su casa, la adoración continúa. Un esposo que ama sacrificialmente está adorando, una esposa que honra al Señor en su casa está adorando, un empleado que trabaja honestamente aunque nadie lo esté controlando, perdón, aunque nadie lo esté controlando, también está adorando. Un joven que rechaza una tentación porque ama más a Cristo está adorando. ¿Y por qué? Porque toda la obediencia que nace del amor por Dios glorifica a Dios. Toda la obediencia que nace del amor por Dios glorifica a Dios. Y la pregunta es, ¿la obediencia es adoración? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí. Es una definición básica para adoración, porque la adoración es mucho más amplia que la obediencia, porque incluye, por ejemplo, gratitud, la adoración incluye reverencia, alabanza, amor, gozo, pero sí podemos decir algo con total seguridad, y es que no existe una verdadera adoración si no hay obediencia. Eso lo muestra varias veces en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saúl, en 1 Samuel 15, donde Saúl decide desobedecer a Dios y después quiere compensar haciendo un sacrificio. ¿Y qué le responde Samuel? En 1 Samuel 15, 22 le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Miren, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y qué fuerte eso, ¿no? Porque Saúl ofrece un acto religioso, pero su corazón era desobediente. Y Dios, ¿qué hace? Rechaza esa adoración de Saúl. Eso nos enseña algo también a nosotros. Podemos cantar todos los himnos los domingos, podemos emocionarnos, pero si tenemos una vida desobediente, no estamos adorando a Dios como Él desea y merece, porque siempre la adoración transforma nuestra manera de vivir. Eso también lo enseña Jesús en Juan 14, 15, que dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y dice, guarden mis mandamientos para que yo los ame. Dice, si me aman, porque la obediencia del amor. La obediencia es un fruto del amor, no es un reemplazo. También Pedro 2.5, Pedro escribe, también ustedes como piedras vivas son edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me encanta cómo Pedro ahí describe a la iglesia, un sacerdocio santo, dice. Somos sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían ofrecer los sacrificios. Pero ahora, gracias a Cristo, todos los creyentes podemos tener el acceso al Padre. Todos ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Hay varios que podemos ver. En Hebreos 13, por ejemplo, se habla de nuestra alabanza, nuestras buenas obras. En Filipenses se habla de nuestra generosidad. En Romanos 12 se habla de nuestra propia vida, el que leíamos recién 12.1. Es decir, Dios recibe como una ofrenda agradable una vida que está completamente rendida a Él. Y no necesitamos esperar al domingo para ofrecer adoración, porque esto debe hacerse todos los días. También Hebreos 10 y Santiago 4, Hebreos 10 ya lo vimos en los cultos, hablando de cultos justamente. Dice, acerquémonos con un corazón sincero. Y Santiago 4 agrega, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Me llama la atención que los dos usan el mismo verbo, acercarse, y eso tiene que ver porque está vinculado a la esencia de la adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios desea tener comunión con su pueblo. El pecado nos separó, Cristo abrió nuevamente el camino y ahora el Señor nos invita, acérquense. No porque Él necesite nuestra compañía, no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de la presencia de Dios.
Y nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo llegamos al culto cada domingo? Muchas veces llegamos apurados, pensando en los problemas de la semana, pensando en el trabajo, pensando en la familia, y comenzamos a cantar mientras nuestra mente está en otro lugar. Creo que todos pasamos por algo así, y quizá una buena práctica sea hacer algo muy simple. Antes de entrar, frenar un minuto afuera, decir, Señor, quiero dejar mis preocupaciones delante de ti, ayúdame a escucharte, ayúdame a cantar entendiendo lo que digo, ayúdame a adorarte con un corazón sincero. Creo que necesitamos esa preparación, porque la adoración no comienza cuando empezamos a cantar, sino que comienza mucho antes. Comienza cuando el corazón decide poner nuevamente a Dios en el centro. Y eso nos lleva al siguiente músculo, porque una persona que contempla esa grandeza de Dios y aprende a poner a Cristo en el centro, descubre algo, cuánto depende de Él. Y cuando uno comprende cuánto necesita de Dios, hace algo que es casi espontáneo, orar. Por eso la oración no está separada de la adoración, sino que está de un corazón que aprende a depender del Señor. Cuanto más conocemos a Dios, más conscientes somos de que somos débiles. Y esa conciencia produce dependencia. Por eso el siguiente músculo es la oración. Una iglesia que adora verdaderamente es una iglesia que reconoce que no puede vivir ni servir sus propias fuerzas. ¿Y por qué cuesta tanto orar? Creo que la oración puede ser el ejercicio espiritual más difícil. Algunos capaz que lo reconocen así, ¿no? No siempre nos cuesta leer un libro cristiano, no siempre nos cuesta servir en alguna tarea que se necesite, pero la oración muchas veces sí nos cuesta, y eso tiene una explicación en varias razones, ¿no? La primera razón es que la oración nos saca del centro a nosotros. La oración nos saca del centro a nosotros. Es una oración desinteresada. Tenemos el ejemplo del Padre Nuestro, lo podemos ver en Mateo 6. Mateo 6, podemos leer los versículos 9 y 10. Ahí Jesús está enseñando. Mateo 6, 9 y 10. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Noten algo ahí. Antes de hablar de nuestras necesidades, Jesús habla primero en Dios. Su nombre, su reino, su voluntad. Entonces la oración comienza con Dios, no con nosotros. Eso confronta a nuestro corazón, ¿no? Si es que tenemos orgullo también, porque si somos honestos, muchas veces nuestras oraciones empiezan directamente con una lista de necesidades. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame. Y está bien que Dios nos invita a presentarle nuestras cargas, en Filipenses 4 claramente lo enseña. No hay nada malo en pedir. El problema surge cuando nuestra oración gira exclusivamente en torno a nuestro, ¿no? Y Jesús enseña que antes de pensar en nosotros, pensemos en el reino de Dios. Antes de buscar nuestra voluntad, debemos anhelar que se haga la voluntad del Padre. Y si hacemos eso, la oración deja de ser simplemente un medio por el cual consigo cosas, como si Dios fuera un genio de la lámpara, por decirlo así, y pasa a un acto de rendición. Después Jesús continúa diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. No dice, dame mi pan. Dice, danos. Dice luego, perdónanos. Más adelante dice, no nos dejes. Luego dice, líbranos. Todo en plural. ¿Por qué está en plural? Porque la oración también nos recuerda que pertenecemos a un pueblo. Vivimos en una época muy individualista donde muchas veces pensamos en la fe en términos personales, ¿no? Mi relación con Dios, mi crecimiento, mis luchas.
Pero en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia es una familia. Por eso hablamos de cuerpo, hablamos de pueblo. Y eso también debe reflejarse en nuestras oraciones. Oramos por nuestros hermanos, oramos por los pastores de la iglesia, oramos por los que están sufriendo, oramos por los matrimonios, oramos por los niños, oramos por los inconversos. Bueno, eso hacemos los miércoles en la oración y debemos hacerlo cada día en casa también, porque un creyente maduro aprende a mirar más allá de sus propias necesidades. Solo pensemos, si alguien escuchara todas nuestras oraciones de la semana, ¿qué concluiría que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Nuestra comodidad, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros problemas o la gloria de Dios y el avance de su reino? Esa es una pregunta desafiante porque revela lo que valoramos realmente, ¿no? Otra razón es que oramos más cuando tenemos problemas. Si estamos enfermos, si atravesamos una crisis, si un hijo se aparta, cuando enfrentamos un problema serio, orar es mucho más fácil. Y creo que todos pasamos por algo así en algún momento, ¿no? En los momentos difíciles sentimos necesidad de Dios. Eso no está mal. La Biblia está llena de oraciones hechas en medio del sufrimiento, por ejemplo en los Salmos. No está mal orar en la necesidad. El problema es orar solo en la necesidad. Porque eso revela que cuando todo parece que va bien, comenzamos a depender nuevamente en nosotros mismos. Y la oración ahí deja de ocupar el lugar que debería tener. La oración es una expresión de dependencia, pero no informa a Dios algo que Él no sepa. No informa a Dios algo que Él no sepa. Él conoce todas nuestras necesidades antes que salgan de nuestra boca. Entonces, ¿por qué quiere que oremos si ya conoce todo lo que nos pasa? Porque la oración cambia el corazón del que ora. La oración cambia el corazón del que ora. Nos recuerda que dependemos de Él. Lloyd Jones, creo que se pronuncia así, decía algo muy parecido cuando afirmaba que el mayor problema del hombre es su autosuficiencia. La oración es uno de los medios que Dios usa para quebrar esa ilusión, enseñarnos a vivir en dependencia de Él. Vimos hasta ahora que la oración nos obliga a salir del centro y volver a poner a Dios en el centro, pero hay otras razones por las que la oración resulta difícil. Resulta difícil porque casi siempre ocurre donde nadie nos ve. Es privada y podemos decir que es difícil porque nadie la ve. Pensemos en esto. Cuando alguien predica, todos lo escuchan. Cuando alguien enseña una clase, todos pueden ver si dedicó tiempo en prepararla. Cuando alguien canta, todos pueden notar si cantó bien, si cantó mal. Pero la oración ocurre la mayoría de las veces en un lugar donde solo Dios puede ver. Eso exige algo que no siempre es fácil y es disciplina espiritual. Dice Mateo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no está diciendo que todas las oraciones deben hacerse en un lugar privado. La Biblia habla y muestra un montón de ejemplos de oraciones públicas. Lo que está corrigiendo es la actitud de quienes oraban para ser admirados. Por ejemplo, los fariseos buscaban las esquinas para que todos los escuchen. Y Jesús dice, tu Padre ve en lo secreto. Qué consuelo para nosotros, ¿no? Porque muchas veces muchas cosas valiosas de la vida cristiana ocurren donde nadie ve. Y eso también sucede con la oración. ¿Qué hacemos cuando nadie nos observa? Puede resultar más fácil dedicar horas a preparar un sermón porque muchas personas lo van a escuchar, pero la oración es más fácil descuidarla porque nadie sabe cuánto oro. Solo Dios, pero no respecto a las personas, nadie sabe. Y qué cierto puede ser esto, ¿no? Es fácil invertir tiempo en los que otros van a notar, pero la comunión con Dios no busca el reconocimiento. Entonces, muchas veces las personas que más oran son las que menos llaman la atención y eso nos llama a reflexionar nosotros también. No solamente lo que hacemos para el Señor, sino cuánto tiempo pasamos con Él, porque no reemplaza el servicio, no reemplaza la oración. Otra razón es que la iglesia necesita personas que oren, aunque nadie lo sepa.
Quizá nos sorprendamos al descubrir cuánto usó Dios la fidelidad de hermanos que pasaban desapercibidos en la iglesia, pero se pasaban orando en privado por su iglesia, porque la historia de la iglesia está llena de creyentes desconocidos para el mundo, pero conocidos en el cielo, y eso debería animarnos a nosotros también a estar pasando más tiempo con el Señor. Quizá nadie vea nuestra vida de oración, pero Dios sí la ve, y Él no pasa por alto la oración hecha desde la fe. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no está en la persona que ora, la eficacia está en el Dios que responde. Lo que Santiago está enfatizando ahí es la vida del justo. No que sea un creyente perfecto, porque ninguno lo es, pero sí que es un creyente que camina en obediencia y comunión con Dios. Piensen en Elías, que Santiago lo nombra enseguida también, y pone el ejemplo inmediatamente después de ese pasaje, y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhéroe de la fe, Elías. Tenía luchas, era un hombre como nosotros, con temores, con debilidades, pero Dios escuchó su oración. Muchas veces pensamos, yo no oro como tal hermano, mi oración no vale mucho. La Biblia responde que no se trata de elocuencia, no se trata de palabras perfectas, se trata de un corazón rendido y humilde, confiando en el Padre. La iglesia primitiva también, una iglesia que oraba. Ese es el ejemplo que tenemos en el libro de los Hechos. Ahí vemos cómo era la vida de la primera iglesia. Hechos 1:14, antes del Pentecostés, encontramos a los discípulos reunidos. Todos estaban, dice Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Antes de comenzar la misión, oraron. Luego llega Pentecostés y 3.000 personas se convierten, y Lucas, el autor de Hechos, resume la vida de esa iglesia con una frase en Hechos 2:42, que dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. No aparece la oración como si fuera una actividad ocasional, sino que es una característica permanente en la iglesia. Más adelante, en Hechos 4, Pedro y Juan son amenazados por predicar. Y cuando regresan a la iglesia, ¿qué hace la congregación? Ora. Y después de orar, Lucas dice que el lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra con valentía. Vean que ellos no pidieron que desaparezca la oposición para que puedan predicar libremente. Lo que pidieron fue valor para seguir obedeciendo lo que Dios les pedía. Qué diferencia con muchas de nuestras oraciones, ¿no? Donde pedimos que Dios quite todas las dificultades de nuestra vida. Ellos pidieron fidelidad en medio de la dificultad. Y una iglesia puede tener muchas actividades y poca dependencia, porque hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos una buena organización, tenemos recursos, tenemos tecnología, todo eso es muy útil, pero nos puede poner en peligro, ¿no? De pensar que la obra de Dios va avanzando en base a nuestras fuerzas o a nuestras capacidades. Y podemos ver también ahí en la primera iglesia cómo se reunía para orar antes de tomar una decisión, antes de salir a predicar, en medio de la persecución, ellos oraban juntos. Qué privilegio tenemos nosotros también de reunirnos como iglesia para orar. Pienso especialmente en nuestra reunión de los miércoles, que no es simplemente un estudio bíblico, es una oportunidad que tenemos para expresar juntos como cuerpo nuestra dependencia de Dios y presentar delante de Él las necesidades de la iglesia, de los hermanos y también de la obra. Eso entendían los primeros creyentes, que la obra le pertenecía al Señor, y nosotros necesitamos recordar esa verdad también. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:17, una frase muy breve, son 2 palabras en griego, 3 palabras en español: oren sin cesar. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, oren sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Qué quiso decir con eso, no? Porque ¿es posible? ¿Cómo puede una persona vivir de esa manera? Podemos preguntarnos si eso significa estar todo el tiempo orando en voz alta. Bueno, no, claramente no, porque Pablo nos estaría posible. Ni siquiera
Jesús pasó 24 horas del día pronunciando oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el mismo contexto nos ayuda ahí, porque Pablo está describiendo una actitud permanente del creyente. Como dice, estén siempre gozosos, dice, den gracias en todo. No significa eso que nunca vamos a llorar, no significa que vamos a estar siempre sonriendo porque estamos gozosos, no. Significa que el gozo, la gratitud y la oración son características de una vida cristiana. La idea de orar sin cesar es vivir en una constante conciencia de Dios. Es vivir orando, es vivir preguntándonos, Señor, estoy pensando hacer esto, ¿te agrada? Porque eso muestra que la oración no es solamente un momento en la mañana o un momento en la noche, sino que es una relación continua que tengo con Dios. Es vivir recordando que no estoy caminando solo. Piensen en una amistad profunda. No hace falta estar repitiendo todo el tiempo, ¿seguís siendo mi amigo? Es una relación que está permaneciendo. Y con el Señor sucede algo parecido. Hay momentos específicos para apartarnos y orar, como Jesús mismo hacía, pero también existe esa comunión continua. Mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras tomamos una decisión, mientras enfrentamos una tentación, mientras damos gracias por algo, la oración deja de ser un evento aislado y se convierte en un ambiente en el que el creyente vive. John Bunyan, no lo conozco, pero dijo una frase muy acertada. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. No sé si fueron exactamente así las palabras que dijo, pero es una idea bíblica, ¿no? Porque Dios no está interesado en discursos largos. Dios está interesado en un corazón dependiente de Él. Y hasta ahora vimos enseñanzas de Pablo, de Santiago, el libro de los Hechos, y sería un error terminar este punto de la oración sin hablar del Señor. Si alguien podría pensar, no necesito orar porque tengo todo bajo control, era Jesús. Sin embargo, no es el ejemplo que nos dio, porque en los evangelios vemos todo lo contrario. Antes de elegir a los 12 discípulos, ¿qué hizo? Oró toda la noche, dice Lucas 6. Antes de enfrentar la cruz, oró en Getsemaní. Y muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar. Y pensemos un momento en esto, ¿no? Si el Hijo Eterno de Dios, durante su ministerio terrenal, buscó continuamente al Padre en oración, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Creo que eso es suficiente para convencernos de que la oración es una necesidad permanente para todos los creyentes. Y si Dios respondiera mañana, lunes, si Dios respondiera exactamente todas las oraciones que hiciste esta semana, ¿qué cambiaría? Si Dios respondiera todas las oraciones que hiciste esta semana, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría solamente tu vida? ¿Cambiaría también la vida de tu familia? ¿Cambiaría la vida de tu iglesia? ¿Cambiaría los corazones de los incrédulos por los cuales oramos? Es una pregunta que confronta y muestra cuánto de nuestra oración está centrada en nosotros. Y creo que el Señor quiere ensanchar nuestro corazón para que aprendamos a orar como Jesús nos enseñó. Primero su nombre, después su reino, después su voluntad y finalmente nuestras necesidades. Vimos dos músculos, la adoración que nos enseña a vivir para la gloria de Dios y la oración que nos enseña a depender de Dios. Pero una iglesia no fue llamada solo a mirar para arriba, porque también fue llamada a mirar un mundo que necesita el Evangelio. Dios no nos salvó solo para que disfrutemos de esa comunión con Él, sino que también participemos de su obra. Y mi pregunta es, ¿cuál dirán ustedes que es la misión principal que Cristo le dejó a la iglesia? ¿Cuál creen que es la misión principal que Cristo le dejó a la iglesia? ¿Santi? Bien, hacer discípulos. Vamos a verlo en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vean el pasaje ahí, ¿no? Pasamos por alto a veces el detalle ese del mandato principal, ¿no? Normalmente podemos decir que la misión de la iglesia es evangelizar, está bien, no está mal, porque eso es indispensable. O sea, si no evangelizamos, nadie cree. Pero si prestamos atención al texto ahí, Jesús va más allá, y el mandato principal no es solamente anunciar el evangelio, sino que es hagan discípulos. Los demás verbos que aparecen en el pasaje lo que hacen es explicar cómo se cumple con ese mandato de hacer discípulos. Dice, vamos, dice, bautizamos, enseñamos, todo forma parte de un objetivo mayor que es discipular. Podemos decirlo así, el evangelismo es el comienzo, pero el discipulado continúa esa obra hasta que el creyente aprende a vivir obedeciendo a Cristo. Y justamente el discipulado es el tercer músculo que estamos estudiando hoy. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, en los tiempos de Jesús no era alguien que tomaba clases. Discípulo en los tiempos de Jesús, que seguía a un maestro para aprender a vivir como él. No solamente era transmitir la información a la persona, sino que aprendía una forma de vida. Por eso Jesús llamó a los 12 diciendo, síganme. No les dijo, vengan a tomar unas clases. No les entregó un manual, los invitó a caminar con él. Durante 3 años ellos observaron cómo Cristo trataba a las personas, cómo respondía a la oposición, cómo oraba, cómo enseñaba, cómo servía, cómo amaba. Ellos aprendieron no solo de sus palabras, sino de su ejemplo también. Y eso sigue siendo el discípulo hoy. Un discípulo es una persona que, por la gracia de Dios, está siendo transformada para parecerse cada vez más a Cristo. Por eso el discipulado no es solamente transmitir conocimiento, que sí es necesario el conocimiento, pero el objetivo final es la transformación. Como lo dice Romanos 8:29, Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del discipulado, ser hechos a la imagen de Cristo. Dice ahí en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No dice enseñándoles todo lo que les mandé, dice creo que anda mal el micrófono. Hay una gran diferencia con esa palabra guardar, porque deja de ser solo conocer los mandamientos de Cristo, sino que implica obediencia. El conocimiento, obediencia, pero el conocimiento acompañado de obediencia produce madurez. Y Santiago lo dice de otra manera cuando dice sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. A eso apunta el discipulado, a que la palabra transforme nuestra manera de vivir. ¿Y cómo sabemos si una persona está creciendo actualmente? Muchos podemos responder porque conoce más la Biblia. Es importante, sí, pero no es suficiente. Una persona madura no es necesariamente la que más sabe, es la que por la gracia de Dios obedece más a Cristo. No porque sea perfecta, sino porque su vida está siendo transformada y ese es el objetivo del discipulado. Y hay algo que siempre me llama la atención en los evangelios, ¿no? Jesús muchas veces estaba rodeado de miles de personas, multitudes lo seguían, pero él nunca confundió multitud con discipulado. Hubo ocasiones cuando empieza a enseñar verdades difíciles que dejaron de seguirlo mucha gente. Y en Juan 6 tenemos un ejemplo donde vemos que muchos de sus discípulos lo abandonaron y Jesús mira a los 12 y les pregunta, ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Por qué le hace esa pregunta? Bueno, porque él no está interesado únicamente en reunir personas, está interesado en formar discípulos. Y creo que esa es una advertencia también para la iglesia de hoy, porque no medimos la iglesia por la cantidad de personas que asistan, sino por cuántas vidas están siendo transformadas por el Evangelio. Todo esto suena muy bien, pero nos encontramos con una dificultad que algunos podemos estar pensando. Alguien puede decir, todo esto está muy lindo, pero yo no sé discipular a nadie.
es un pensamiento común, ¿no? Pero tenemos que entender que el discipulado no es solamente responsabilidad del pastor ni de algunos creyentes. El discipulado es responsabilidad de toda la iglesia, toda la iglesia. ¿Quién debe hacer discípulos? Algunos pueden pensar el pastor, los ancianos, o los maestros, y sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que el discipulado no fue pensado para ser el ministerio de pocos, fue pensado para ser la vida normal de toda la iglesia. Es verdad, sí, que Dios dio pastores y maestros para enseñar y equipar a la iglesia, eso estaba claro en Efesios 4, pero el objetivo de esos pastores no es hacer solos todo el ministerio. Pablo dice en Efesios 4:12 que Cristo dio esos dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten eso, los pastores preparan, la iglesia sirve. Los pastores enseñan, la iglesia edifica. Toda la iglesia participa en el crecimiento del cuerpo. Eso significa que el discipulado no pertenece solamente al púlpito, sino que pertenece a toda la congregación. Y aparece una objeción también que muchos pueden sentir, porque dicen, bueno, pero yo sé muy poco. Algunos pueden pensar, está bien, pero hace pocos años que soy creyente, o todavía me falta aprender mucho para poder discipular a alguien. No me siento preparado para discipular a nadie. Y si alguno piensa así, quiero decirle que algo que nos puede traer tranquilidad, ¿no? Ninguno de nosotros sabe todo. Ninguno sabe todo. Ni el pastor sabe todo, ni las maestras saben todo, ni quienes enseñan saben todo. Todos estamos aprendiendo, todos seguimos siendo discípulos. La vida cristiana es un camino, ¿no? Podemos decir que al final del camino está Cristo, que es nuestro objetivo, ir transformándonos durante ese camino en su semejanza. Todos estamos caminando hacia Él, ninguno llegó todavía, todos seguimos creciendo, y ahora, mientras caminamos, miremos hacia adelante. ¿Qué vemos? Vemos hermanos que van caminando delante nuestro. Empezaron tal vez el camino mucho antes que nosotros, atravesaron pruebas que nosotros todavía no vivimos, han aprendido lecciones que nosotros recién estamos empezando a descubrir, han visto la fidelidad de Dios durante años. Ellos van unos pasos delante nuestro. ¿Y qué hacemos con ellos? Nos dejamos discipular. Nos dejamos discipular por los que van caminando adelante. Aprendemos, preguntamos, observamos su ejemplo, escuchamos sus consejos, pero también miremos para atrás. ¿Qué vemos? Vemos personas que recién comenzaron a caminar con Cristo, capaz hace pocos meses, capaz un año, capaz que todavía tienen preguntas básicas para responder, capaz que necesitan que alguien les diga cómo leer la Biblia, capaz que necesitan que alguien les diga cómo orar, capaz que necesitan que alguien les diga cómo enfrentar una tentación o cómo vivir la vida cristiana. ¿Quién va a caminar al lado de ellos? Bueno, tal vez el Señor quiera que seas vos. No porque hayas llegado a la meta, sino porque estás unos pasos más adelante. Eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar y ya no nos preguntamos si sabemos mucho para discipular, sino que nos preguntamos, ¿qué me enseñó el Señor hasta hoy que yo puedo compartir con alguien que recién esté comenzando? Porque no es saberlo todo el discipulado, sino que es ser fiel en compartir lo que Dios ya me enseñó. Mientras también seguimos aprendiendo. Podemos discipular mientras somos discipulados. Eso es lo que vemos en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:2 dice, Pablo le escribió a Timoteo ahí, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjense cuántas generaciones aparecen en ese versículo. Primero Pablo, después Timoteo, después hombres fieles y finalmente otros más. 4 generaciones. 4 generaciones. Eso es discipulado. No termina en una persona, sino que continúa. Cada creyente recibe, luego transmite. Esto explica por qué el Evangelio llegó hasta el 2026. 20 siglos hubo de hombres y mujeres que hicieron eso exactamente. Aprendieron de otros y enseñaron a otros. Igual el modelo perfecto siempre es Jesús, ¿no? ¿Y cómo discipuló Jesús? No abrió un instituto bíblico de 3 años,
Él vivió con sus discípulos, caminaron juntos, comieron juntos, viajaron juntos. Los discípulos escuchaban sus enseñanzas, lo veían cómo reaccionaba cuando era criticado, veían cómo él trataba a las personas, veían cómo oraba, cómo servía, cómo amaba, cómo perdonaba, y aprendieron observando su vida. El discipulado tiene que ver con compartir la vida. Muchas veces puede ser una conversación después del culto, puede ser una visita, puede ser leer la Biblia con un hermano, puede ser orar juntos, acompañar a alguien que está en un momento difícil. Todo eso puede convertirse en un acto de discipulado, porque estamos ayudando a otro creyente a que siga a Cristo. Y creo que todos debemos hacernos dos preguntas. La primera, ¿quién está caminando delante de mí y me está ayudando a crecer? ¿Quién está caminando delante de mí y me está ayudando a crecer? Y la segunda, ¿quién viene detrás de mí y necesita que yo lo ayude a crecer? ¿Quién viene detrás y necesita que lo ayude a crecer? Si no podemos responder ninguna de las dos, hoy es un gran día para comenzar. Buscar a alguien de quien aprender y buscar a alguien a quien servir, porque esa es la dinámica normal de la iglesia. Todos aprendemos, todos enseñamos, todos crecemos juntos. Y cuando una iglesia vive así, orando al Señor, dependiendo de Él en oración, y cuando un creyente ayuda a otro a seguir creciendo, entonces el cuerpo realmente se está moviendo. Y esa es la imagen con la que quiero terminar esta clase. Comparamos 3 áreas de la vida cristiana con los músculos del cuerpo y creo que podemos entender mejor por qué ahora, ¿no? Los músculos no están para lucirse o exhibirse, están para producir movimiento. El cuerpo puede tener una estructura perfecta, un esqueleto no, puede tener todos sus órganos, pero si sus músculos dejan de funcionar, ese cuerpo deja de moverse. De la misma manera, una iglesia puede tener sana doctrina, puede tener buenos líderes, puede tener un lindo edificio, puede tener muchos ministerios, pero comenzar a perder la vitalidad espiritual no haya dejado de existir, sino porque dejó de ejercitar estos músculos. Y noten que ninguno de ellos reemplaza a otros, porque una iglesia puede cantar muy bien, pero si no ora, algo está faltando. Puede orar mucho, pero si no forma discípulos, algo está faltando. Puede estar llena de actividades de discipulado, pero si no adora verdaderamente, algo está faltando. Y todo es esencial. Los tres trabajan juntos. Así como nuestro cuerpo, ningún músculo trabaja completamente aislado. Y hagamos un pequeño ejercicio mental. ¿Qué pasaría si desapareciera la adoración? Bueno, podemos seguir reuniéndonos, pero Cristo dejaría de ocupar el centro. Todo giraría alrededor de nosotros. ¿Qué pasa si desaparece la oración? Seguramente seguiríamos trabajando, pero empezaríamos a confiar cada vez más en nuestra propia capacidad. Y si desaparece el discipulado, ¿qué pasa? Tal vez seguiríamos aprendiendo muchas cosas, pero la próxima generación de creyentes dejaría de crecer y poco a poco la iglesia comenzaría a debilitarse. Por eso ninguno de estos músculos puede faltar. Y hasta ahora hablamos mucho de la iglesia, pero recordemos que la iglesia somos nosotros. Por eso quiero terminar haciendo 3 preguntas muy personales que cada uno las responde delante del Señor nomás. La primera es, ¿cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi adoración? No solo el domingo, ¿cómo está mi vida durante toda la semana? ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿Cristo ocupa realmente el centro de mis decisiones? Segunda pregunta, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Estoy dependiendo del Señor o solo oro cuando aparecen problemas? ¿Estoy orando por el reino de Dios? ¿Estoy orando por mi iglesia, por mis hermanos, por los inconversos? Tercera pregunta, ¿estoy ayudando a alguien a crecer espiritualmente? Y al mismo tiempo, ¿hay alguien que me esté ayudando a mí a crecer? Porque el discipulado nunca termina. Hasta el día que el Señor llegue o nos llame, vamos a seguir necesitando aprender de otros y también acompañar a otros. Y quisiera terminar leyendo un pasaje muy conocido que creo que resume perfectamente lo que vimos hoy. Es Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, Pablo dice, a Él nosotros proclamamos
amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es el objetivo del ministerio, ¿no? No es llenar iglesias, no es organizar actividades, es presentar personas maduras en Cristo. Y eso requiere exactamente lo que vimos hoy: adorar, una vida de oración y una vida de discipulado. Que el Señor nos conceda hoy una iglesia que nunca pierda estos músculos, que nuestra adoración no sea solamente un momento del domingo, sino que sea una forma de vivir, que nuestra oración no sea solamente un recurso para las emergencias, sino que sea la expresión de nuestra dependencia de Dios de forma constante, y que nuestro discipulado no sea una tarea reservada para unos pocos, sino el compromiso de cada uno de ayudar a otro a parecerse un poco más a Cristo. Si estos músculos permanecen fuertes, la iglesia sigue avanzando, porque Cristo va a seguir obrando en medio de su pueblo. Y el final es con esta pregunta: si dentro de un año volviéramos a estudiar esta misma clase, ¿qué nos gustaría que hubiera cambiado en nuestra vida? Adoración, oración y discipulado. Eso cada uno lo puede pensar. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por este tiempo donde pudimos ver 3 áreas tan importantes en la vida de la iglesia, como es la adoración, la oración y el discipulado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a que cada una de ellas sea nuestro ambiente, Señor, nuestra forma de vivir, que te adoremos cada día de la semana, no pensemos en el culto como el único momento donde te adoramos, que pensemos en la oración como un recurso, Padre, para depender de ti, donde no solamente ponemos nuestras peticiones, sino que primero estemos pensando en tu persona, que estemos pensando en tu reino y en tu voluntad, como lo vimos en el ejemplo que dejó Cristo. Padre, y oramos para que podamos ser humildes en ser discipulados por otros y en que podamos ser tan amorosos de discipular a otros también, Señor. Oramos esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.